Bueno, vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos. En nombre de los socios del Club Automóviles Sport, le damos la bienvenida a esta nueva entrevista, a este nuevo programa de entrevistas que estamos haciendo en el club para sobrellevar estos momentos que nos tocan. Hoy esta es la tercera sesión que tenemos. Y la verdad que estamos muy contentos y le queremos agradecer a Sergio Ringland, que es una eminencia en el mundo del automovilismo, de la construcción de grandes autos de Fórmula 1 y de otras fórmulas, que va a ser entrevistado nuevamente por un amigo de la casa, que es Lau Iacona. Así que, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos en esto. La verdad que desde que nos confirmaste la semana pasada que nos podías acompañar en este evento, estamos muy contentos y todos tratando de estudiar un poco de todo para sacarle jugo a esto. Lau, bueno, nuevamente muchísimas gracias. Y al que yo quiero dar particular gracias acá es al Tucu, que ayudó mucho para hacer este tipo de entrevista. Acá tengo una foto, que la puedan ver, que me mandó el Tucu, con vos, Sergio, y ahí respaldado por una gran marca de alfajores. Bueno, lo vamos a disfrutar. Gracias, Damián. Como hacemos en todas estas charlas, por favor le pedimos a todos que pongan su teléfono, su pantalla o su iPad en mute. Yo lo voy a hacer también desde acá, pero si me pueden ayudar para hacerlo. Sí, porque hay mucho ruido. Entonces, por favor, que todos pongan el teléfono en mute. Lau, adelante. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a tratar de compendiar en una hora todo lo que ha hecho Sergio en el automovilismo. Va a ser difícil porque es mucho, pero yo quiero contar algo que me ocurrió a mí con él, que está buenísimo para que todos tomen dimensión de lo que es Sergio como diseñador y lo que es y ha sido en la Fórmula 1. Yo lo conocí a él en el 2016 en el Festival of Speed en Londres. Nos presentaron unos amigos, Pablo Cangini y Gabriel de Merville, y bueno, nos pusimos a charlar y yo empecé a caminar con él por los pits y por el paddock. Es imposible, o sea, cada 10 metros sale alguien de algún lugar que lo saluda a Sergio para recordar viejas épocas, felicitarlo por algún auto. Y después, bueno, me tocó estar con él y que Mauro Forghieri lo venga a buscar, o que nos salude Ross Brown. Es decir, Sergio ha estado y está con toda esa gente en lo que es el circo de la Fórmula 1, que para los que nos gustan los autos sabemos que es la máxima aspiración que puede existir, al World Rally Champion o la Fórmula 1, ¿no? Así que, bueno, con ese cuento les doy la pauta de lo que es Sergio Ringland dentro de ese circo que es la Fórmula 1, aparte de que es un gran amigo. Así que, Sergio, muchas gracias. Gracias a vos, Lau, gracias, un gusto estar acá. Bueno, te graduaste como ingeniero mecánico en la Universidad del Sur y ahí ya como tesis presentaste un proyecto de auto de Fórmula 2, ¿correcto? Sí, ahí el trabajo final era un modelo matemático de dinámica vehicular, que lo hice en la computadora que tenía la universidad en el departamento de química, y como, digamos, ejemplo, para ejemplificar el modelo matemático, diseñé un Fórmula 2 de la época, con caja de cambio, o sea, fue un auto completo. La tesis me llevó 1 año y medio. Ok, eso fue 77-78 y vos ya en el 79 ya estabas trabajando en la Fórmula 2 Nacional. Exactamente, en el 79 empecé a trabajar con Kisling. Bien, ahí tenemos unas fotos para mostrar del auto en el que vos trabajaste con efecto suero en la Fórmula 2. Empezaste con Kisling hasta que se fue a Ford. Y después... Exacto. Y bueno, después tuve un corto periodo de servicio militar en Pigüé, rodeado de muy buenos amigos ahí. Y después, bueno, cuando terminé el servicio militar, me vine un par de meses acá, a Inglaterra, porque ya yo tenía la idea fija de querer conseguir trabajo en Fórmula 1. No lo conseguí,
Entonces, bueno, me volví para, digamos, recargar baterías, fuerza y billetera, y empecé a trabajar con Miguel de Guidi. Me bajé del avión un martes, creo, y el jueves estábamos saliendo para Mendoza. O sea que no hubo mucho tiempo de descanso de mi viaje a Londres. Bueno, y ahí, digamos, ustedes revolucionaron ahí la categoría con un diseño tuyo de pontones, dándole efecto suelo a autos de Fórmula 2 diseñados por Berta. Exactamente. Modificamos el Berta, le pusimos unos pontones laterales con efecto suelo, y bueno, anduvo bastante bien. Ganamos 3 carreras, que creo que fueron las únicas 3 carreras que no se rompió el motor. Una de ellas fue Rafaela, que nos dejó con mucha satisfacción porque ese año habían traído el primer RALT, el primer RALT RT3 que había hecho Ron Taranach, lo trajo Alejandro, que está ahí frente, con Eliseo Salazar, lo trajeron a Argentina para la temporada del 79 y quedó en Argentina, lo compró Caracini. Y cuando fuimos Caracini en muchos circuitos estaba ahí en la conversación, pero a los Berta no le podía ganar. Y dijeron, bueno, cuando vayamos a Rafaela, al RALT no hay con qué darle. Entonces con Miguel ideamos un coche que lo hicimos especial para Rafaela. Le hicimos una trompa angosta, un radiador más chico, un alerón finito atrás, sin alerones adelante. O sea, lo estilizamos todo, le hicimos toda una carlinga con una tapa. Y bueno, el auto a ganar. O sea que el RALT no pudo ganar. Bueno, y esto se une con una historia que es muy interesante, que es cuando Alberto Piloto, que era uno de los mecánicos de Lola Reutemann en Europa, para que tengan referencia a los que nos están escuchando, te invita a vos al taller de él a ver, bueno, contanos a ver qué y vos qué conclusiones sacaste, digamos. Eso fue cuando todavía era estudiante. Yo lo conocí a Alberto cuando ellos volvieron de Europa, y él me llevó por primera vez a ver y a desarmar y medir. Me dijo que haga lo que quiera con los Brabham que habían traído, que habían corrido en Fórmula 2. Y años después, cuando Lole viene a probar a Buenos Aires, en diciembre del 78, creo fue, o 79, 78. No, creo que fue 78 o 79. Cuando Reutemann fue a correr con Lotus, vinieron a probar a Argentina y ese auto quedó en Buenos Aires. Había venido color negro, que era el John Player, y el nuevo sponsor era Martini, el auto tenía que ser verde. Entonces lo dejaron en Buenos Aires, en el taller de Alberto Piloto, para que él lo desarmara, lo pintara, lo vuelva a armar, y cuando venían al Gran Premio, que era la primera semana de enero, el auto estuviese listo. Entonces Alberto me llama, yo estaba en Bahía Blanca, y me dice, tenés que venir porque te tengo que mostrar algo. Y bueno, me tomé un colectivo, me fui a Buenos Aires, y ahí en el taller de él estaba el Lotus todo desarmado. O sea que saqué como 150 fotos, que en esa época no era como con el teléfono. Había que hacer rollos de cada partecita del Lotus, del perfil aerodinámico que tenía debajo en el efecto suelo. O sea que hice un trabajo de espía bastante considerable, que me sirvió mucho, obviamente, después de mi carrera, ¿no? Porque claro, yo nunca había tenido oportunidad de ver un Fórmula 1 con tanto tiempo, con tanta paciencia y con tanto detalle. Y aparte ese auto fue un quiebre en la Fórmula 1, ¿no? El efecto suelo. Claro, sí. Uno de los autos más bonitos que ha tenido la Fórmula 1 también. Bueno, y de la Fórmula 2 te vas finalmente a donde vos querías, a Inglaterra, y empezás a trabajar con los Fórmula Ford, ¿correcto? Llegué a Inglaterra con Benamo, con Enrique Benamo, que había sido el piloto en el auto del equipo de Miguel de Guidi. Estuve con él unos 6 meses, creo, ayudándole con el equipo de Fórmula 3. Ayudé a montar el equipo ahí en Snetterton. Y después me fui a trabajar, conseguí trabajo en una empresa muy chiquitita que se llamaba RS, de Fórmula Ford, que fabricaban sus propios autos. Ok, y bueno, ahí hay algunas... Perdón que interrumpa, Lau, cuando vos me digas pongo fotos,
¿Cómo? Perdón. Lau, cuando vos me digas, pongo fotos, ¿eh? Estaría bueno, perdón, Sergio, que te acabo de interrumpir, ver las 4 primeras fotos, que son las del auto, del primer auto que él diseñó acá. Este es Fangio, ¿no? No, este me parece que es Miguel, ¿eh? No sé si no es Miguel. ¿Este es Miguel? Porque Miguel volvió a correr al año siguiente. Cuando yo me vine en diciembre del 80, creo que Miguel volvió a correr en el 81 con Juan. No sé si este es Miguel o Juan. Mira, me parece que Juan porque dice Isaura, el auto y su Xtil, pero bueno, puede ser cualquiera de los dos corriendo y compartiendo el auto, ¿no? Sí, a ver, hay otras fotos más. Sí, hay una que es definitivamente es de Juan, sí. Este es Venamo, el año anterior, cuando los pontones todavía estaban color aluminio pulido. Eso los hice yo personalmente. Y no, esto es en el año 80 ya. No, en el año 81, sí. Pero no sé quién es el piloto. Y ahí está Juan en una largada, creo que es en Punta del Este esto, si no me equivoco. Que después volvimos a trabajar con Juan justo cuando él corría para Internet. Bueno, y podemos, ya que hablamos de Fórmula Ford, la foto número 5 es de un Fórmula Ford. Podemos ver esa foto y podemos charlar de ese tema ahora, entonces. Claro, este fue el primer auto que diseñé y construí aquí en Inglaterra. Esto es en Estados Unidos. Este fue el auto, como le decíamos, el de la costa oeste. Este corría en la zona de California. Y habíamos hecho otro, que era uno azul, que corría en la costa este, en New York, y el piloto era Chip Ganassi. Es el que tiene hoy el Chip Ganassi Racing. Ok, o sea que vos los Fórmula Ford los fabricaste tanto para Inglaterra, Europa, como para Estados Unidos. Europa, Inglaterra, Estados Unidos y Australia. Okay. Porque ese año fui a Australia por un mes para poner a punto los coches allá que usaban neumáticos distintos. Ok, y ahí, mientras estabas con el tema de los Fórmula Ford, tenés un encuentro con Ron Tauranak. Eso cuando presenté el Fórmula Ford 2000, que fue al año siguiente, creo que tenés una foto de ese, color blanco me parece que es. A ver si lo podemos ver, Damián, la foto. Ese era un Fórmula Ford 2000 ya con efecto suelo, que anduvo muy muy bien en Europa, ganó muchas carreras. En Inglaterra no lo usamos porque no teníamos presupuesto, corrimos muy poquitas carreras con el auto que nos habíamos quedado nosotros. Esto es en Alemania. Y cuando lo presentamos ese auto, que fue en noviembre del 82, en lo que se llamaba la TV Race, había una carrera al final del año que la televisaban en Thruxton, que no llevaba puntos para ningún campeonato. Ahí debutó Senna en Fórmula 3 con el auto de Mansilla, y ahí pusimos este auto por primera vez. Y me acuerdo que estábamos en los boxes y teníamos el auto así estacionado contra el alambrado, y viene Ron Tauranak y lo empieza a mirar, da vueltas alrededor, y de pronto se mete atrás del auto, se agacha, se tira al suelo de cuerpo, como cuerpo tierra, a mirar todo el perfil aerodinámico que yo le había hecho abajo, ¿no? Se levantó, me miró, me dice, me hizo así porque era hombre de muy pocas palabras, ¿para qué quedarse callado cuando una sola palabra alcanza? Y se fue. No, él ya me conocía porque yo había ido en mi primer viaje a visitarlo a él. Ok, vamos a aclararle, porque nosotros dos por ahí hablamos, y un montón de gente lo conoce, pero Ron Tauranak, los Brabham, que eran BT, eran Brabham Tauranak, ¿no? De ahí es, Ron Tauranak fue el famoso diseñador que tuvo de socio Jack Brown. Claro, Ron Tauranak fue el primero y yo fui el último. Vos, claro, exacto, al final se cierra el círculo. Se cierra el círculo. Bueno, y ahí sí ya podemos empezar a hablar de Fórmula 2 y Fórmula 3 trabajando con él. Claro. Después de este año, a fin de ese año, octubre, noviembre de ese año, del 83 creo que fue, sí, ya se me confunden un poquito los años, o a mitad de año, él me llama un domingo, yo vivía en una pensión, me alquilaba una habitación ahí, y me suena el teléfono y la señora de la pensión me llama y me dice, Sergio, hay alguien en el teléfono.
Yo atiendo el teléfono, domingo a la mañana, 10 de la mañana, ¿quién me puede llamar? Me dice, soy Ron Tornak. Y me dice, me enteré de que PRS tiene dificultades económicas. Le digo, sí, en efecto tenemos dificultades económicas, no hemos podido correr las carreras que queríamos correr este año, charlamos un poco. Me dice, bueno, quiero que vengas a trabajar conmigo. Y bueno, eso fue un domingo y yo el lunes fui a visitarlo. Y ahí me ofreció trabajo y volví a PRS, hablé con Vic, le expliqué la situación, no tenía mucho que explicarle porque él sabía que la mano estaba muy difícil y un sueldo menos le convenía. Así que bueno, ahí me fui a trabajar con Ronda. Bueno, podemos ver la foto de esos autos, Damián. Ahí de está, la foto 5. Senna adelante y Brundle atrás. Fue el año que ellos dos pelearon el campeonato. Entonces, durante todo ese año hacíamos desarrollo, y este fue el Fórmula 2, que el campeonato lo ganó Jonathan Palmer, que es el que está ahí. Te iba a preguntar justo por Palmer, que el otro día estuvimos hablando. Claro, sí. Muy lindo este auto. Sí. Y atrás viene el Maurer, que lo había diseñado Gustav Brunner. El que va atrás es Stefan Bellof. Te iba a decir por el casco, Stefan Bellof. Sí. Bueno, y ahí se produce... Que fue piloto de PRS el año anterior. Stefan Bellof. Claro, él corrió el Fórmula Ford Festival con el primer auto que yo hice. El primer auto que yo hice lo hice para él, para Stefan Bellof. Ah, mira, eso no lo sabía y no lo charlamos el otro día. Stefan Bellof fue un gran piloto. Sí, era del mismo nivel de Senna, tranquilamente. Y él era el piloto de PRS en Europa. Y ese año me pidieron a mí que le modificara el PRS del año 81 para que él lo corriera en el festival. Y fue una situación bastante curiosa, porque clasificó séptimo, eran como 150 autos, y en la primera vuelta pasó primero, pero los 6 que habían largado delante de él, ninguno dio la vuelta. No solamente los pasó, sino que los sacó afuera, entonces le pusieron bandera negra, y no pudo terminar Y me acuerdo que el comisario de carrera lo retó públicamente en el altoparlante y le dijo: vos no vas a lograr nunca nada en el automovilismo con esa actitud, ¿no? Eso fue en noviembre del 81. En marzo del 82, en el Maurer de Fórmula 2, ganó la primera carrera del año en Silverstone. Y bueno, y después se supo quién fue Stefan Bellof, ¿no? O sea que hay muchas anécdotas de ese tipo. Lamentablemente un tipo que, bueno, encontró la fatalidad corriendo en Spa, ¿no? Se mató, si mal no recuerdo. Con un Porsche 956, sí. Un accidente con Jackie Ickx. Exactamente, lo quiso pasar a Jackie Ickx en Eau Rouge, y bueno, nadie le había dicho que en Eau Rouge no se pasa. Bueno, año 83 se produce tu desembarco en la Fórmula 1, donde vas a estar... fines del 83, sí. Fines del 83, sí. Por espacio de, 20 años, qué sé yo. Y empezás con el equipo RAM, con un auto que también tenemos fotos. Sí, el primer auto, este fue el segundo. Cuando yo llegué al equipo RAM, el auto ya lo tenían... El auto anterior ya lo tenían hecho, era un March modificado, que digamos estábamos atrás del pelotón totalmente, ¿no? Decirte que Ron Tarrant me aconsejó que no fuera, que me quedara con él. ¿Para qué va a ser un equipo que va a estar siempre último? Pero bueno, yo quería ir a Fórmula 1 y a fin del 83 lo contratan a Gustav Brunner como jefe de diseño, y en la oficina era Gustav y yo. Y este auto lo diseñamos entre los dos. Yo hice todo el monocasco y la carrocería, todo lo que era parte de fibra de carbono. Él hizo toda la caja de cambio, instalación de motor, radiadores, o sea, toda la parte, digamos, mecánica más compleja. Estábamos a pocas semanas de tener que poner el coche en la pista, y nos miramos los dos y nos dijimos: no tenemos tiempo de diseñar las suspensiones.
Entonces contratamos, hicimos a John McDonald que contrate a un dibujante para que nos venga a dibujar los portamasas y los pasos de suspensión. Si no, no lo terminábamos el auto. Bien, y bueno, ahí estuviste 2 temporadas. Ahí estuve 2 temporadas, sí, 84-85. Y en el 85 fue el año con este auto, cuando presentamos este auto, o cuando estaba diseñando este auto, que fue cuando conocí a Analía, mi señora, y me casé con ella. O sea que hubo tiempo para eso también. Estabas organizado. Bueno, y el otro día, charlando, me contaste cómo fue el encuentro tuyo que te genera la posibilidad de llegar a Williams. Sí, había ido con Patrick Head, sí. Sí. Sí, había ido a la fábrica de Williams, estaba en Disco, y la fábrica de Ram quedaba en Bicester. Son 2 pueblos que quedan alrededor de Oxford. Y yo ese día había ido a buscar a un amigo que venía a la estación de Didcot, a la tardecita, era invierno, y lo fui a buscar. Y cuando estoy entrando a la estación, veo que sale Patrick Head. Me mira y me dice, ¿qué haces acá? Entonces le explico, vine a buscar a un amigo, y me dice, ¿cómo están las cosas en RAM? Le digo, están. Le digo, pero estaban complicadas, era un equipo que no tenía mucho dinero, y me dice, ¿por qué no venís a hablar conmigo? Me preguntó qué es lo que había hecho yo en RAM, le expliqué que había hecho el monocasco, toda la parte de fibra de carbono, y bueno, entonces me invita a una reunión ahí en Williams, y me ofrece trabajo. Bueno, entonces termino yendo a Williams a fin de ese año. Ok, y ahí trabajas en el diseño del auto que van a correr Piquet y Mansell temporada 86 y 87, ¿no? Exactamente. Yo en el 87 no estuve porque después del accidente de Frank, la cosa en Williams se complicó mucho políticamente. Yo tuve una oferta de venir a Brabham a trabajar para Bernie Eccleston, y bueno, aproveché la oportunidad y me vine. Y ahí fue donde vine en el año 86, que ir acá a este pueblito de Isher, y todavía vivo en el mismo pueblo. Uh-huh. ¿Y cómo fue desembarcar, pasar de RAM a Williams? ¿Cómo eran las estructuras? Ahí estaba Frank Derny, estaba Patrick Head. Sí, en Williams éramos 7, incluido Pat. Estaba Frank Derny, que era el aerodinamicista del grupo. Estaba Enrique Calabroni, que era el que diseñaba la caja de cambio. Había otro diseñador más, Gary Thomas, que se ocupaba de toda la parte de instalación de motor y toda la parte mecánica. Y después a mí me pusieron a trabajar para diseñar lo mismo que había hecho en RAM, que era la parte del monocasco, carrocería y la suspensión delantera. A mí me tocó esa parte del auto, porque yo ya venía con experiencia, si se quiere decir, un año de hacer ese trabajo. Y digamos que el RAM había sido bastante pionero en el hacer los chasis en molde hembra, sin carrocería. O sea, el chasis era la carrocería. Y no había muchos autos. Después que hicieron se hizo el ATS, el Alfa Romeo y el Renault. Y Williams quería utilizar la misma técnica. Entonces, bueno, el FW11 fue, digamos, diseñado con la misma técnica, con molde hembra, y donde el chasis era la carrocería. Uh-huh. Y ahí tuviste una tarea nada fácil, que fue ser jefe de pista de Mansell. Ingeniero de pista de Mansell, sí, eso ingeniero sí no de pista. Eso no fue nada fácil, no, porque es un tipo muy complejo. No complicado, complejo. Uh-huh. ¿No? Y lo tenías a Piquet de un lado y a Mansell del otro. Claro. Y Piquet venía a hablarme bien en castellano para pincharlo a Mansell, y que Mansell creyera que yo le estaba pasando los datos de él. Y Mansell montaba en cólera. Porque era un tipo muy complejo, y Piquet le conocía el punto flaco. ¿No? ¿Te acordás que hablamos un día en Londres, fue cuando vimos el auto? Me contaste de un incidente que hubo en Brasil con Mansell, ¿puede ser?
que vos le hiciste referencia de algo en una curva, que tuvieran cuidado. No, él largaba en primera fila, creo que largaba Senna y Piqué, Eso. y él largaba en segunda fila. Ya no estaba contento porque no estaba en primera fila. Y entonces Patrick, que estaba ahí con nosotros, le decimos que los deje a Piqué y a Senna que se peleen entre ellos, que a Senna se le iban a gastar las gomas, porque ya sabíamos que el Lotus gastaba mucho las gomas, y Piqué las iba a gastar también, porque peleando las gomas se gastaban bastante, y que él podía llegar incluso a ganar la carrera si se mantenía tranquilo detrás de ellos dos. Y bueno, el circuito de Río de Janeiro tenía la recta de boxes, un mixto, y después tenía la otra recta enfrente, del lado de enfrente de los boxes, con una curva a la izquierda, donde el lugar de frenada era muy, muy angosto, porque era una curva con un salto. Y es más, quedaban marcados un chapón de Kevlar que teníamos adelante. Pero era el único lugar para frenar, ahí no se podía pasar. Y Mansell, que había largado segundo, se tiró a pasarlo a Senna, en esa curva. Y cuando Mansell lo fue a pasar a Senna, frenaron los dos juntos, y Mansell se fue afuera, porque estaba en la peor parte de la pista, ¿no? Sin grip y con un salto más grande. Y terminó haciendo trompos adentro de la curva, ni siquiera afuera, ¿no? Y bueno, después cuando volvió a los boxes dijo de que estaba desconcentrado porque yo el jueves casi le ponía una relación equivocada en la caja de cambio. O sea, siempre tenía una excusa para sus hierros. Era un tipo complejo. Y bien, era un tipo complejo, pero un tipo rápido. Pero Piquet vos me decías que era más rápido que él. Bueno, Piqué era un natural. Piqué era un piloto natural con más, digamos, mucha más velocidad mental, y un tipo que manejar el auto le costaba menos. A Mansell le costaba mucho hacer el tiempo, pero era un tipo muy corajudo, con digamos, una ansia de ser siempre el primero, ¿no? Y eso sustituía el talento que le faltaba respecto a Piqué, ¿no? Y era muy corajudo y siempre estaba, digamos, por encima de sus capacidades. Siempre manejó así, ¿no? Hasta que le tocó el auto del 92, que era tan superior que ahí no tuvo ningún problema, ¿no? Bueno, ahí creo que ganó las 6 primeras carreras, ¿no? O en algo el 92, así. Sí, en el 92 fue, bueno, el FW14 fue el primer auto que diseñaron Patrick Head con Adrian Newey, y era imbatible el auto, con suspensión activa, era una cosa de loco. ¿Y vos trabajaste en Williams en los dos, en el W11 y el 11B? No, solamente en el W11. Cuando ellos pusieron el 11B, que digamos era básicamente el mismo auto con salida de aire, creo que una salida de aire distinta, unas tomas de los turbos distintas, no me acuerdo bien qué tenía. Yo ya estaba en Brabham, donde hice el BT56, trabajé en el BT56. Bueno, vamos a Brabham, que está buenísimo porque, bueno, Brabham es una marca legendaria, y aparte vos tuviste trato directo con Eccleston. Y sí, él era el dueño. Él te llamó. Fue el que me contrató, sí. Bueno, ¿cómo fue eso? Y bueno, lo que yo no sabía es que él, después del accidente de De Cesaris, la relación con Gordon Murray prácticamente se rompió. Y por eso él estaba buscando de rearmar el equipo. Cuando yo fui a trabajar ahí, Gordon todavía estaba, todavía era el director técnico del equipo, pero Bernie me puso en una oficina a dibujar el coche para el año siguiente, y me dio una llave de un escritorio donde yo tenía que guardar los dibujos a la noche para que no lo viera nadie. Entonces ahí es donde me di cuenta de que había algo raro, ¿no? Uh-huh. Y al poco tiempo Gordon se fue a McLaren. Ok, y vos hiciste ahí, el primer auto es el BT56.
El BT-56 que lo diseñamos juntos con David North, que era la mano derecha de Gordon, y John Baldwin, que era un diseñador que había venido de Force. No sé si te acordás de Force, Beatrice. Sí, sí, sí. Pues tenemos fotos de eso, las podemos ver. A ver, Damián. Ahí está el Williams. Ahí se te ve a vos en la foto atrás, tan Piquet y Mansell. Y este es el Brabham BT-56. Y este es el Brabham BT-56, yo también estoy ahí por ahí atrás. Nunca me gustaba estar adelante en las fotos. Y ahí está Patricia al volante. Patricia al volante, De Cesaris al lado de Bernie, que está sentado en el pontón, y Herbie Blash del otro lado. Bueno, y ahí estuviste un tiempo no muy largo en la primera etapa en Brabham. O sea, no, fue un año y medio, un poco más, sí, más o menos un año y medio. Diseñamos este auto, lo corrimos toda la temporada y a fin de año Bernie le vende Brabham a Alfa Romeo. Y decide no hacer Fórmula 1 y hacer un Procar, que era un auto, digamos, un Alfa 164 con abajo la estructura de un Fórmula 1, básicamente. Y yo la verdad que ganas de hacer mucho autoturismo no tenía, pero justo me cae un llamado telefónico de Dallara una noche diciéndome de que tenía un cliente que quería hacer un Fórmula 1 y quería que yo vaya como jefe de diseño. Así que lo fui a ver a Bernie, le expliqué que yo quería seguir en Fórmula 1 y él no mostró mucha sorpresa, cosa que después con los años me dio a pensar que quizá él había movido algunos hilos ahí. Y me dice, si yo fuera vos, yo también me iría a Italia, a mí me encanta vivir en el sol, ¿no? Así que dice, te podés ir tranquilo, pero cuando yo te llame de vuelta, volvé. Y yo no lo tomé muy en serio, pero bueno, me fui a Dallara, ¿no? Y ahí fue donde hicimos el Dallara que vos me comentabas, Lau, que viste. A ver, tenemos una foto del Dallara, creo que es la foto siguiente a la del Brabham. No, esta es otra foto del Brabham. Ahí está el Dallara. Este es. Y si bajo la cabeza lo ves ahí atrás también, el día de la presentación. Ahí atrás. Y bueno, hicimos este auto que, digamos, era un auto relativamente sencillo. Si bien toda la parte, digamos, la suspensión delantera y eso era muy parecida a lo que había hecho yo en Brabham, porque en Brabham yo había diseñado el monocasco y la suspensión delantera, pero, digamos, toda la parte de atrás era un Cosworth. Necesitaba mucho menos refrigeración de radiadores, era más chico, más liviano. Lo hicimos largo de entre ejes, como son los Fórmula 1 de hoy, por una cuestión de estabilidad en las curvas rápidas. Y anduvo bastante bien, por ser el primer año, era un equipo con un solo auto para CAFI. El Cosworth era un motor, digamos, de baja potencia, pero confiable, entonces nos permitió hacer muchos kilómetros y aprender muchísimo y desarrollarlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y ahí se produce de nuevo el llamado de Eccleston. Sí, eso fue en Portugal o en Jerez, no me acuerdo cuál de las dos carreras, que me llama a su casilla rodante y ahí me dice de que al año siguiente Brabham volvía y que él quería que yo vaya como jefe de diseño. Ok. Y te mudás de Italia de vuelta a Inglaterra. De vuelta a Inglaterra, exactamente. Otra mudanza. Y ya van unas cuantas. Mi hija había nacido en fines del 87, en diciembre, o sea que cuando ella tuvo 2 meses, ahí se mudó la familia. Y el otro día, charlando, me contabas, porque cuando estuvimos juntos ahí en Goodwood recorriendo, que nos encontramos, vos te encontraste, o Forghieri te vino a buscar a vos, que estábamos ahí charlando. Estábamos justamente mirando el BT-56, sí. Exactamente, están las fotos ahí. Y vos me comentabas que, claro, vos con Forghieri profesionalmente no tuviste trato dentro de la Fórmula 1, pero lo conociste en la época de Dallara. Exactamente, porque Forghieri, primero que era amigo de Dallara, que habían trabajado juntos en Ferrari, y era muy amigo de Lucchini, el dueño del equipo. Y venía a visitarnos con frecuencia, y obviamente yo me sentaba a escucharlo, porque
a Forghieri había que escucharlo. Fue uno de los maestros, digamos, en el diseño de Fórmula 1, no solamente porque él diseñaba todo, el motor, la caja, todo. Y él realmente me enseñó algunas lecciones, fundamentalmente de cómo instalar un motor en un auto, cómo hacer la toma dinámica, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y me acuerdo conversar con él de la caja transversal, que él había hecho para Ferrari, y de la caja transversal que nosotros habíamos hecho en Brabham con Weissman, comparando lo distinta que eran las dos, ¿no? O sea que me sirvió de maestro, si querés. Claro, pero no... Para mí era tocar el cielo con las manos, ¿no? Y me imagino. Y ahí volvés a Brabham y son en sucesión 3 autos que diseñás. Claro, 58, el 59 y el 60. Sí. ¿Y quiénes eran los pilotos en ese momento? ¿Cómo te manejabas? En el 89 estaba Martin Brundle y Stefano Modena. Stefano Modena es el que salió tercero en Mónaco con ese auto. Y Caffi salió cuarto con este auto que estás viendo ahora, en Mónaco al año siguiente. O sea que yo tuve 3 autos en los 10 primeros, porque Brundle, que había tenido un problema con la batería, llegó sexto, creo. O sea que fue una carrera muy satisfactoria para mí. Eso en el BT 58. 58, sí, con motor JAT de 90 grados. Para el año siguiente nos daban el motor de B. Angosta, que se demostró que no era tan confiable como el que habíamos tenido nosotros. El que habíamos tenido nosotros era un motor muy suave, muy fácil de manejar, tenía todas las características que uno quiere en un motor y era un poco más potente que el Cosworth. En el año siguiente, que fue el 90, tuvimos problemas con la caja, el proveedor de la caja de cambio, tardó 6 meses más en entregarnos la caja de cambio de lo que tendría que haber tardado, o sea que el auto medio fue un engendro al principio de la temporada, y no fue una temporada muy buena esa. Pero a mitad de temporada se firma el contrato con Yamaha, le modificamos un BT58, le ponemos un motor Yamaha V8 y lo mandamos a Japón con un ingeniero y lo probaba a Katayama, era el probador de Yamaha. Y yo entonces ese año me tomé todo el año para diseñar el BT60, que ese auto fue bastante innovativo, si querés. Fue uno de los primeros autos con la trompa alta, el alerón colgando abajo, tenía suspensión semiactiva adelante, teníamos una caja de 3 ejes, que era una caja transversal pero angosta. Tenía bastantes cosas nuevas, digamos. ¿Y quiénes eran los pilotos ahí? Vos ahí estabas como jefe de diseño, ¿correcto? Claro, yo estaba jefe de diseño, director técnico, y los pilotos eran Brundle, que volvió, y Blundell. Eran 2 ingleses, Martin Brundle y Mark Blundell. Y fue un año relativamente bueno, el motor no era muy confiable, era muy pesado, consumía mucho combustible, necesitaba radiadores muy grandes, en fin, tenía sus cosas, pero bueno, fue el primer año de desarrollo y pensamos que en el segundo o tercer año las cosas iban a mejorar, pero bueno, eso no llegó nunca porque el equipo lo compró un grupo japonés, Middlebridge, y lo fue drenando, cosa que después se los llevaron a Milton Keynes porque Yamaha no le quiso dar más los motores. La fábrica la había comprado Yamaha para, digamos, inyectar efectivo dentro del equipo, o sea que Yamaha a fin de año prácticamente echó a Brabham de su fábrica, se tuvieron que ir a Milton Keynes y yo con un montón, casi toda la gente que trabajaba en Brabham, que no quisieron mudarse a Milton Keynes, montamos lo que fue mi empresa, que es hasta el día de hoy Astauto. Eso te iba a preguntar, ahí fundás Astauto, donde seguís, digamos, teniendo la sede de tu trabajo hoy, y ahí diseñás el auto para Fond Metal, ¿correcto? Exactamente, el primer cliente fue Fond Metal, que fue también otro auto bastante innovativo en lo aerodinámico.
lo simplificamos bastante en lo que es que fue la mecánica, porque ya no era el equipo Brabham, era un equipo mucho más chico, con pocos recursos. Entonces diseñamos un coche mecánicamente más sencillo, pero aerodinámicamente más avanzado. ¿No? Fue la primera vez que se utilizaron, que tenía, no sé si tenés una foto por ahí, que tenía el ala delantera en 3 dimensiones, tenía los pontones. Ese es el Brabham MT-58. Bien. Una más, a ver, Damián. A ver si tenés. Porque hay fotos. Hay Este fotos de todos los el autos. 58, sí. Este es el 59 con Módena. Y ahora este es el 60 con Mark Blander, ¿no? Que ya tenía la trompa alta, que fue el primer año que hubieron coches con trompa alta, que los primeros fueron y el Benetton. Y para el año siguiente, bueno, entonces con mi empresa hicimos el Fond Metal, que lo hicimos en 4 meses. O sea que a mí me contratan a fin de diciembre, a mediados de diciembre, empezamos a trabajar en la oficina el 1 de enero, y el auto se terminó, en los primeros 2 semanas estuvimos modificando el auto viejo de Fond Metal para que pueda correr con el motor Cosworth, el HB, y el auto lo empezamos a diseñar a mitad de enero, y en 4 meses estuvo listo y debutó en Canadá. ¿No? Vos ves que tenían los laterales, por ejemplo, tenían una sección así que se metía adentro, como son los Fórmula 1 de hoy, ¿no? Que tienen ese pasaje. Y lo curioso es que tardaron 10 años en copiar esa idea, que la puso Ferrari por primera vez en el auto del 2002, 10 años después. Y ese, digamos, aerodinámicamente era mucho más sofisticado incluso que el BT-60. ¿Quién era el piloto del Fond Metal? El piloto era Gabriele Tarquini, y que está en la foto, Eric Van de Poel. Este es Eric Van de Poel. Esta bueno, foto y ahí, es Spa, donde el auto anduvo muy bien. Eso fue un año, el Fond Metal, ¿ven? Sí, donde vos... sí, a fin de ese año, en Monza se quedaron sin dinero. Ya hacía 3 meses que no me pagaban, no me pagaban a mí, y obviamente yo tenía que pagar todo lo que era la fabricación de los coches acá en Inglaterra, o sea que fue bastante difícil, digamos, la terminación del año. Y en Monza decidió no correr más porque ya no le pagaba a Cosworth, no me pagaba a mí, ya no le pagaba a nadie. Una pena, porque el auto realmente fue un auto que para mí fue el mejor auto que yo diseñé, digamos, en su momento, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en la largada de Spa con este auto, con Eric, y que dicho sea de paso, lo acaba de comprar este auto, Eric Van de Poel. Y antes de la pandemia, yo le ayudé a conseguir un motor HB. Y bueno, cuando todo esto termine, vamos a ir a correr carreras de Fórmula 1 histórica. Y viene Patrick Head, que venía caminando, digamos, por toda la grilla, y llega al Fond Metal, lo mira así, habían 2 o 3 periodistas que lo escucharon, porque después lo pusieron en una revista. Y Patrick dice, este es el único auto que puedo aprender algo. Y siguió caminando, ¿no? O sea que para mí fue otro, digamos, espaldarazo, si querés. Pero bueno. Y un elogio, viniendo de Patrick Head, que aparte es un duro. Sí, que había sido mi jefe en Brabham, en Williams, ¿no? En Williams. Y claro, un elogio de él los elogios de él no son muchos. Que fue importante. No le puso dinero en el cofre de Fond Metal, pero el ego mío sí me lo alimentó bien. No, bueno, sin duda que es tan importante como lo otro, ¿no? Vos sabés que ahora vamos a hablar de tu vida en Estados Unidos, Dan Gurney, pero quería rebobinar un poco. Pasamos por alto el tema de que vos estabas en Williams el día que Frank Williams tuvo el accidente en Francia, ¿no? O sea, saliendo para el aeropuerto. Estábamos probando en Paul Ricard, sí, fue en Paul Ricard. Bastante dramático porque creímos que se moría. ¿Cómo repercutió en el equipo todo eso? ¿Cómo fue la situación? Muy mal, porque políticamente se empezaron a dividir facciones dentro del equipo, gente que quería tomar el mando, digamos, ¿no?
Patrick, que era el socio de Frank, tenía que manejar toda la parte técnica, la parte deportiva, y de golpe se encontró con que tenía que manejar toda la empresa, tratar con sponsor, con los pilotos. Tenerlo a Mansell de piloto no era fácil, ¿no? Y bueno, se complicó bastante. Fue bastante complejo el tema después del accidente de Frank, porque bueno, sobrevivió, pero con, digamos, quedando parapléjico, y tardó en volver a la empresa. Yo creo que tardó 6 u 8 meses en volver, ¿no? Y ya Williams no fue lo mismo, ¿no? O sea, pero por lo menos pudieron parar un poquito la parte. Eventualmente, cuando ya Frank empezó a mejorar, empezó a tomar las riendas del equipo de nuevo, y digamos, paró todos esos movimientos políticos que había dentro del equipo. Aparte, en el 86 llegaron a la última carrera con posibilidad de ser campeones, ¿no? Finalmente fue Prost el campeón, pero... Sí, porque cometieron un error. Lo dejaron a Mansell y a Piquet, porque a Piquet lo hicieron entrar después que Mansell reventó la goma, porque creían de que podían terminar la carrera sin cambiar las gomas. Y Prost las había cambiado. Y Mansell reventó una goma, justamente por esa razón. Y ahí inmediatamente lo hicieron entrar a Piquet, y ahí perdieron el campeonato. Fue una carrera dramática esa. Sí. Vos estabas, obviamente. No, yo ya en esa carrera no estaba. Pero ya no estabas en esa carrera. No estaba en esa carrera, pero fue, digamos, dramática en el sentido de que eso más o menos coronó todo lo que fue la problemática de Williams del año, ¿no? O sea, la razón por la cual no le cambiaron las gomas al auto fue porque fue una discusión entre Patrick y los otros subjefes del equipo, ¿no? Que uno decía, déjenlo, que él va a cuidar las gomas, y Patrick, que quería cambiar las gomas, no lo dejaron, y bueno, y así terminó. Sin duda, y de todos modos al año siguiente se rehicieron y Piquet salió campeón, claro, ¿no? Sí, Con sí, el al otro año auto. siguiente, Increíble. Se rearmó el equipo, Frank volvió a tomar las riendas del asunto, y bueno, el 87 Piquet sí ganó el campeonato con justicia. Bueno, vamos de nuevo para adelante y vamos a Estados Unidos con Dan Gurney. Sí, ahí fui, ahí está Juan Manuel con el Fórmula 1, con el Fórmula Kart, el Champ Car que hicimos en Dan Gurney. Yo me fui ahí en el 93, perdón. 93. El 93. Sí. El 93, hablando con Juan, una noche por teléfono, me dice que Gurney iba a ir, estaba corriendo en IMSA, iba a ir a Indianápolis, que tenía un contrato con Toyota, y que estaba buscando un diseñador con experiencia europea, ¿no? Entonces me pregunta si yo quería que me recomendara, y le dije sí, por favor, ¿no? Porque yo acababa de cerrar prácticamente la oficina, ¿no? Había tenido que dejar toda la gente cesante, porque cuando me dejó de pagar Ford Metal, nos quedamos en la oficina creo que hasta marzo, y ahí terminamos de diseñar un auto que obviamente no se lo pudimos vender a nadie, y yo me quedé, digamos, buscando trabajo. Entonces, cuando surgió esto con Juan, agarré viaje enseguida, porque acá la cosa estaba muy fea. Fue un año de recesión acá, y todos los equipos chicos estaban cerrando, los equipos grandes estaban echando gente, o sea que fue una época bastante compleja. ¿Y cómo fue trabajar en Estados Unidos? ¿Qué diferencia había entre Indy y la Fórmula 1? Era mucho más relajado, ¿no? Qué sé yo, digamos, en ese aspecto, un equipo de Indy o digamos, en Estados Unidos, teníamos que llevar la tecnología de la Fórmula 1 a lo que ellos querían hacer, pero tenían una manera de trabajar mucho más relajada, mucho más, como le llaman ellos, laid back. Y desde el punto de vista organizativo, un equipo americano contra un europeo, por ejemplo, en ese momento.
digamos que en cuanto a recursos, tenía su túnel de viento, tenía su departamento de fibra compuesto, tenía sus autoclaves, tenía todo lo que un equipo de Fórmula 1 tenía, pero con una organización mucho más relajada, si se quiere, ¿no? O sea, como que le faltaba esa urgencia que teníamos, que tiene la Fórmula 1, ¿no? Ese fue uno de los si querés concluirlo, pero trabajar con Dan Gurney fue un sueño, ¿no? ¿Y con Juan Manuel? Y con Juan Manuel también, obvio, con él seguimos teniendo hasta el día de hoy una amistad que nos une todavía de cuando estábamos los dos en Argentina, ¿no? O sea que volver a trabajar con él fue un placer. ¿Y cómo era como piloto? ¿Cómo lo veías vos en comparación con el resto digamos, de la categoría? Al equipo y a él. Bueno, él, cuando yo llegué, ganó el segundo campeonato de IMSA. Él ganó el campeonato de IMSA del 92 y del 93. O sea que era digamos, la superestrella del momento en Estados Unidos. Y realmente, comparándolo con los otros pilotos que corrían con los autos de Gurney, él le llevaba la delantera, ¿no? Porque era muy buen probador, muy sensible con el coche, muy, digamos, cuidadoso, muy fino en manejar, digamos que era un piloto de alta calidad, si se quiere. Yo tuve una larga charla con él, porque viste que en la primera época él corrió con Isaura, una marca que después siempre la llevó en el buzo, porque ellos los Elizabeth lo apoyaron en los primeros años y él siempre lo retribuyó llevando en el buzo. Y tuve una gran impresión de Juan Manuel, un tipo muy sencillo, pero un gran profesional. Exacto. Y estuve en la casa, tiene los trofeos del 92 y 93 de esta fórmula. Y bueno, yo siempre me pregunto, ¿no?, ¿qué hubiera sido de él en la Fórmula 1? Él llegó a probar en Osela, pero se decidió a ir a correr con Dan Gurney porque se veía mejor, con mayor futuro ahí, que en una Fórmula 1 pobre como era un equipo como era Osela, ¿no? Exacto. Bueno, él tuvo una carrera, digamos, él vino a correr acá, cuando vino a Europa, vino a correr en Fórmula, lo que fue el primer año de Fórmula 3000, y el auto y el equipo que le dieron directamente no era tan bueno, le dieron un Lola, que no era el auto a tener en Fórmula 3000, y un equipo italiano que, digamos, no estaban para ganar, ¿no? Y ese año fue un año mediocre, si se quiere, porque el equipo era mediocre. Pero él se hizo muy amigo de Cesare Gariboldi, y Cesare lo llevó a Estados Unidos a correr en Can-Am. Y ahí fue donde empezó su carrera en Estados Unidos. Pues sí. En el 92, que recién hablamos del campeonato del 92, él, Juan Manuel Fangio Jr., o el chino, como le decían, no le gusta que le digan Juan Manuelito, fue nominado como el mejor piloto de los Estados Unidos por la Federación de Periodistas de Automovilismo Deportivo. Sí, claro. O sea que eso habla de lo que debe haber sido él allá en Estados Unidos, ¿no? Que nosotros nunca lo vimos porque era algo... Nosotros estamos siempre focalizados hacia Europa, ¿no? O lo local o muy en Europa, no tanto en Estados Unidos. Hoy los medios de comunicación son distintos, pero... Sí, en esa época su carrera pasó un poco desapercibida, pero en Estados Unidos fue una estrella. Total. Y Dan Gurney lo tenía en un pedestal. Bueno, y ahí volvés a la Fórmula 1 de nuevo, después del paso ahí por Estados Unidos. Vuelvo esporádicamente a la Fórmula 1 con un equipo que me contratan, pero cuando yo llego y veo lo que tenían y los recursos que tenían, salí despavorido. Y terminé trabajando con Keke Rosberg en DTM, con Opel. Bien. El equipo era el Forti, ¿no? El Forti Corse. El Forti, sí, el equipo de Forti. Sí, que en Fórmula 3000 andaban bien, pero en Fórmula 1 no tenían los recursos para correr en Fórmula 1.
Y de ahí pasas a Benetton, que estás varias temporadas. Y ahí paso, en el 96 entro en Benetton, no, a ver, ¿cómo fue eso? ¿Fines del 96 o fines del 95? No, fines del 95, sí. Cuando termina la temporada de TM, me llaman de Benetton, y ahí fue donde me pasé 4 años en Benetton, hasta el 99. Y vos me comentabas que era un equipo distinto, ¿no? De la Fórmula 1, un tanto extraño. Sí, siempre fue un equipo medio extraño, siempre desde la época de Toleman, después fue Benetton, después fue Renault, pero siempre tuvo, digamos, una característica así que es un equipo distinto a los otros, ¿no? En su forma de llevar las cosas, ¿no? Ganaron varios campeonatos, ganaron 2 con Schumacher, después ganaron creo que 2 más con Alonso, pero siempre fue un equipo extraño, ¿no? Un poquito a la imagen de Briatore, si querés. Claro, te iba a preguntar, era Briatore, digamos, hecho equipo, ¿no? Un tipo... Sí, exacto. Y ahí tuviste trato con Berger y con Alesi, que eran los pilotos. Berger, Alesi, el primer año. Sí, y el segundo año, vaya, después creo que fue 2 años ellos, y después los otros 2 años o una cosa así, era Fisichella y Alex Wurz, el austríaco. ¿No? Y seguía siendo, toda esa época que vos tuviste, también seguía siendo un equipo de punta, ¿no? Más allá que Schumacher había dejado la vara muy alta, ¿no? Sí, era un equipo de punta, tenía todos los recursos que podías pedir, ¿no? Tenía, digamos, gente, maquinarias, equipo, se fabricaba todo adentro, o sea, era un equipo de punta. Era un equipo de punta. Lo que pasa es que cuando Ross Brawn y Rory Benz se fueron, como que el equipo perdió la brújula. Bien, y de ahí, de Benetton pasás a Sauber. De Benetton paso a Sauber, ¿sí? Ahí me llaman a mí a fines del 99, y entro a fines del 99 con el C19, que lo acababan de presentar, o sea, lo presentaron la semana que yo empecé a trabajar. Tenemos fotos de eso, ¿no? Para ver. La tarea mía era desarrollar el C19 y diseñar el C20 como jefe de diseño. Y bueno, ahí fue otra satisfacción que tuvimos, porque fue un auto con bastantes innovaciones. Estos son los Benetton. Estos son los Benetton, sí. Sí. A ver, una más adelante o 2 tenemos que estar. Ahí está, este es Raikkonen. Ese es Raikkonen con el Sauber. Sí, el Sauber ese, digamos que dio muchas satisfacciones, porque llegó cuarto en el campeonato con varios puntos que el equipo ni se lo esperaba, ¿no? O sea, pero fue, digamos, muy interesante, porque fue la primera vez que todos los resultados que lográbamos en el túnel de viento se pudieron traducir al auto, que ellos antes nunca lo habían logrado eso, ¿no? O sea que ¿Con quién trabajabas ahí al principio con Leo Reis. El director técnico era Leo Reis y yo era el jefe de diseño. Y realmente con Leo tuve una relación que la sigo teniendo hasta el día de hoy, una amistad que incluso trabajamos hace un par de años. Y el team manager era Jos Capito, que después llegó a trabajar en McLaren. Y realmente teníamos un muy buen equipo, pero jugaba mucha política, ¿no? Y el equipo realmente, Peter Sauber, nunca se esperó que el auto tuviera la paz que tuvo. Él no se lo esperaba, ¿no? Para él fue una sorpresa. El otro día, cuando charlamos de Sauber, me contaste un cuento muy bueno de Raikkonen, que estaría bueno que lo pudieras repetir, porque me pareció fantástico. Hay alguien que tiene el micrófono conectado y tenemos un fondo. El de Mugello. ¿La anécdota de Mugello o la de Fiorano? Porque fueron 2. La de Fiorano creo que es la que charlamos el otro día, del alerón delantero. Cuando él fue... no, esa fue la de Mugello. Esa fue la de Mugello. Cuando el Raikkonen venía de correr en Fórmula Renault. Y lo llevamos a probar con el C19 a Mugello. Y sale Mika Salo, que era el piloto oficial del equipo en ese año, a dar unas vueltas para poner el auto a punto.
y se lo entrega a Raikkonen. Raikkonen se sube, da unas vueltas, entra y le pide al ingeniero de pista si le puede dar un poco más de alerón delantero. El ingeniero lo mira y le dice, bueno, acá en Fórmula 1 se trabaja distinto. Vos me decís qué problema tiene el auto y el que toma la decisión de qué se le cambia soy yo. ¿No? Más o menos como retándolo. Y bueno, nos miramos con Jackie. Al final, Raikkonen como que no entendía por qué no le podía poner el alerón que él quería. Entonces le termina poniendo un punto más de alerón, o 2 puntos más de alerón adelante, sale y en Rabiata, que es una curva más, digamos, más rápida y más difícil en un hielo, Raikkonen va en la parte más lenta de la curva, en la esquina, 20 kilómetros más rápido de lo que había sido Salo. O sea que ahí nos dimos cuenta de que estábamos en presencia de alguien muy especial. Porque el problema que él había tenido, que después lo conversamos, es que el auto se le iba mucho de trompa. Y Salo dice, no, el auto no se va de trompa. Y Raikkonen dice, sí, el auto se va de trompa, póngale más alerón. Claro, era un piloto con una sensibilidad especial, ¿no? Para manejar un auto más inestable. Y ahora vamos a la otra anécdota, que esa no la charlamos el otro día. La de Fiorano. Sí. Fiorano llevamos este auto el 10 de enero, me acuerdo. Era pleno invierno. Como usábamos motor Ferrari, Fiorano nos dejaba probar. Y sale el primer piloto, que era Heifel, sale a girar con el coche nuevo. Y Raikkonen gira, ¿no? Para darle más kilómetros. Termina de girar Heifel, haciendo unos tiempos muy similares a lo que había hecho Schumacher con la Ferrari, cosa que hizo salir a todo el equipo Ferrari fuera a ver el auto, ¿no? Liderado por John Todt, Ross Brawn, Rory Byrne, todos tirados ahí alrededor del auto, ¿no? Que a mí no me hizo mucha gracia porque no se podía hacer eso, pero bueno. Y entonces lo suben a Raikkonen, ya estaba bajando el sol, y cuando Raikkonen sale en la segunda vuelta o tercera vuelta que él da, lo único que se veía del auto en una curva 1, digamos, de Fiorano, que es hacia la derecha, cuando él levantaba el pie del acelerador, los fogonazos del escape. Era todo lo que se veía, de tan oscuro. Y Raikkonen, bueno, da un par de vueltas más y entra, sin que lo llame, ¿no? Entonces le pregunta al ingeniero, le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué entras? Ya no puedo ver. Claro, lo miramos así y vemos que tenía puesto el visor que normalmente se usa en los días de sol, ¿no? O sea que le dijimos, bueno, si te hubiera puesto un visor transparente quizás podías haber dado otra vuelta. No veía nada. Pero el tiempo que hizo él en esas condiciones hizo el mismo tiempo que había hecho Heifel. Era más rápido de lo que había hecho Schumacher con el auto del 2000. Sergio, y ahora haciendo, digamos, un poco de retrospectiva, ¿quiénes fueron tus referentes en el diseño de la Fórmula 1? Los que vos tenías ahí, digamos, como ejemplo. Bueno, yo tuve, digamos, en mi carrera tuve la suerte, ¿no es cierto?, de trabajar realmente con monstruos. Fíjate que trabajé con Patrick Head, trabajé con Gordon Murray, trabajé con Rory Byrne, y con cada uno yo aprendí algo. Con el que más aprendí fue con Patrick Head. Fue, digamos, el estilo que más se adaptó a cómo yo veía el automóvil y cómo yo veía el diseño de un Fórmula 1, ¿no? Pero de cada uno yo aprendí. O sea que esos fueron mis referentes, digamos, contemporáneos. Y bueno, después de la camada anterior era Colin Chapman, Tim Hall, y después, bueno, tenía los tres mosqueteros que eran Jack Brabham, Bruce McLaren y Dan Gurney, ¿no es cierto? Que fueron mis, digamos, si querés llamarlo así, mis héroes de juventud. Los tres hicieron su propio auto. Claro, por eso yo los admiraba tanto, porque ellos no solamente eran
excelentes pilotos, sino que se hacían sus propios autos, los hacían ellos. ¿No? Y si te pregunto por pilotos, por ejemplo, por Senna, vos que lo has visto correr en Fórmula Ford, en Fórmula 3, en Fórmula 1, ¿qué significó Senna para vos y para la Fórmula 1? Y Senna fue lo más grande, digamos, que yo vi. Yo nunca lo vi correr a Fangio, ¿cierto? Pero el mismo Fangio le dijo a Senna en una carta que yo vi, le dijo, vos sos mejor que de lo que yo fui. No sé si cuadra o no, pero que Senna estaba a ese nivel, era impresionante. ¿Cierto? Era un piloto con una velocidad mental que solamente se lo vio no sé, en la historia del automovilismo, podés decir Nuvolari, Fangio, Clark, Senna, y podés ponerlo a Schumacher en la misma categoría, ¿no? O sea que se da uno por generación, y ahora lo tenemos en Hamilton. Y habiendo estado en Williams, todo el mundo te pregunta por Reutemann, por la relación con Jones, bueno, ¿qué nos podés contar de eso? ¿O cuál es tu sentimiento hacia esos 2 años que estuvo Lola en Williams y a Lola como piloto? Y yo Lola lo tengo, digamos, en un estandarte también, porque fue de su época, fue de los 3 o 4 mejores pilotos de su generación, ¿no? Y además está decirte que era, digamos, un piloto tan fino, tan sensible, ¿no? Y fue uno de los pocos que sobrevivió a la época esa, que fue una época tremenda para la Fórmula 1. Lo que pasó con Reutemann en Las Vegas, ya me lo habían preguntado el otro día, y realmente que ese era un tema tabú, no se hablaba de eso en Williams, ¿no? Mi impresión es que fue un problema técnico que tuvo él en esa carrera. Él dice de que fue la caja de cambio, y es muy probable que haya sido la caja de cambio, porque las cajas de cambio tienen esa característica que cuando se calientan, si se recalientan, se pueden, digamos, empieza a sufrir adentro los clanes, los selectores, digamos que sufre, y después cuando la caja se enfría funciona. O sea que es muy probable que haya pasado algo así, porque ese auto y esa caja nunca más volvieron a correr, nunca más volvieron a probar, y cuando la desarmaron en Williams, no encontraron nada raro. O sea que es muy probable que haya sido un problema de ese tipo. No creo que él tampoco sepa la verdad. Pero que le hayan hecho algo del equipo, no, eso no. Vos lo descartás. Yo lo descarto siempre, porque un equipo de Fórmula 1 que se precie de tal, y más siendo Williams, más que hacer luchar a sus 2 pilotos, que es una característica que siempre tuvo Williams, nunca le hizo nada en detrimento del piloto, porque es en detrimento del equipo. O sea, un equipo de carrera no hace eso. No tira un piloto para atrás o lo que sea por venganza. No existe. En las novelas. También, ¿no? El otro día cuando charlamos, yo te decía que para mí, bueno, Reutemann yo tengo ahí uno de los grandes, ¿no? de la Fórmula 1 de esos años, pero Reutemann no fue un poleman. O sea, Reutemann tiene muy pocas poles en toda su carrera. Era un tipo que le interesaba más, me parece a mí, tener un auto con ritmo para la carrera, un auto confiable y bien puesto a punto. Y sin embargo, ahí en Las Vegas hizo el 1, con lo cual, si el equipo hubiese querido jugarle en contra, yo no creo que un piloto pueda ir con un equipo contra el 1 en clasificación. Vos me lo podrás decir mejor, pero... sí, pero no, eso no existe. O sea, es de novela eso no, un equipo no hace eso. No hace eso. En los 20 años que yo estuve en la Fórmula 1 nunca vi una actitud de ese tipo en ningún equipo. No. Si el piloto no va bien con el equipo, lo sacan y ponen a otro. Pero nunca tirarlo para atrás, porque es peligroso incluso. ¿No? O sea que no. Y si tuvieras que hacer un comparativo en ese año 81 entre Reutemann, Piquet, Jones, bueno, los que estuvieron adelante, ¿cómo lo ves a Reutemann dentro de todo ese lote, comparado con Piquet? Superior a los otros que nombraste. Superior.
superior, sí, 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 sin ninguna duda, sin ninguna duda. Porque era parte, bueno, era digamos, un tipo un probador nato, un tipo que se subía al auto y podía sentir si una válvula del cilindro número 11 golpeaba un poquito, que era una característica que también tenía Senna. Esa sensibilidad mecánica que no muchos pilotos la tienen. Y ahora que lo mencionaste a Senna, decinos, Damián, cómo estamos de tiempo, pero que lo mencionaste a Senna, el otro día charlamos de Quique Mansilla, que vos tuviste trato con él claro, cuando corría junto con Senna. Exacto, sí, sí. En esa época estábamos todos viviendo ahí alrededor de Snetterton. No, tiempo tenemos. Así que adelante, Lau. Placer escucharlo. No, le quería preguntar eso, por Quique Mansilla, cómo era como piloto y cómo fue la relación con Senna, que fue bastante tirante. Sí, porque digamos que Quique venía con un año de experiencia en Fórmula 4, Senna venía solamente con su experiencia en karting, pero inmediatamente se destacó como, digamos, era un equipo de 3 autos. Era Senna, Mansilla y Toledano, el equipo oficial Van Diemen. Y en las primeras carreras, Van Diemen los hacía correr en el mismo campeonato. Había 3 campeonatos, o 2 campeonatos importantes de Fórmula 4. Estaba el del Royal Automobile Club y el de P&O. Eran los 2 campeonatos. Y la intención era de hacerlos correr juntos. Cuando van a la carrera de Thruxton, Mansilla tiene digamos, un roce con Senna, y creo que le gana, y entonces Senna, cuando termina la carrera, viene. Ahora sí, se lo quería comer crudo. Y a partir de esa carrera, entonces. Ahí está. Van Diemen lo separó, lo mandó a Senna a correr el campeonato del REC y lo mandó a Mansilla a correr el campeonato P&O. ¿No? Entonces cada uno de ellos ganó un campeonato distinto, porque evidentemente correr juntos no podían, ¿no? Porque era para problemas. Pero siempre probaban juntos. En Snetterton vivían probando juntos. ¿Y vos pensás que Mansilla podría haber llegado a la Fórmula 1 también? Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Sí, sí, tenía todos los atributos para llegar a la Fórmula 1, sin ninguna duda. Es más, llegó a manejar un McLaren de Lauda. En la prueba como premio a su segundo puesto en el campeonato de Fórmula 3 en Inglaterra, ¿no? Que fue un año muy difícil porque fue el año de la Guerra de las Malvinas y digamos que a todos los argentinos que estábamos acá principalmente fue un año muy conflictivo psicológicamente, si querés, y para él también. Y haber llegado segundo en el campeonato ese año fue meritorio, realmente. Y el problema fue que justo después de ahí como que se secó un poco el apoyo a pilotos extranjeros y se fue a correr a Estados Unidos y corrió un año en Fórmula 2 y después se fue a Estados Unidos a correr. Y después se volvió a Argentina. ¿Y cómo ves la Fórmula 1 actual? Más allá de que ahora hay un parate. ¿Cómo viste la temporada anterior de la Fórmula 1? La Fórmula 1 venía, digamos, problemática. O sea, venía con desarrollando un reglamento que no le hacía ningún favor, ¿no? O sea, el espectáculo, digamos que fue empeorando un poco con los años, debido a que las características tan, digamos, exasperantes, si querés, de carga aerodinámica, de desarrollo de neumáticos y todo ese tipo de querer, digamos, conjugar el espectáculo haciendo gomas que duren poco, gomas que se degradan. Primero se hacía el cambio, el reforzamiento de combustible, después se suspendió por una cuestión de seguridad. Después se creó el DRS para que abran el alerón trasero y poder pasarse en la recta, porque
digamos, en curva, si te acercás a más de 5 autos de distancia, el que va adelante perdés la mitad de la carga aerodinámica del auto. O sea que esos son todos puntos negativos. Empezaron a desarrollar un reglamento que iba a ser para el 2021, que ahora se decidió que va a ser para el 2022, y la esperanza está en que hayan podido, ellos saben ese problema, ¿no? Y bueno, la idea y la esperanza de los que estamos afuera es que puedan lograr reducir esa influencia tan grande que tiene el auto que va adelante con el que va atrás. Y la única manera de hacerlo realmente es reduciendo dramáticamente la carga aerodinámica, ¿no? Es la única manera, ¿no? Es la única manera. Uh-huh. Así que, ¿y vos pensás que con un reglamento lo pueden lograr? Y sí, por supuesto. Por supuesto, el problema que tiene la Fórmula 1 es el mismo problema que tiene Le Mans, que, digamos, es la categoría máxima. Entonces, digamos, no pueden bajar las prestaciones mucho, porque si no se acercan a la Fórmula 2. Y la Fórmula 2 no puede bajar porque se acerca a la Fórmula 3. Entonces, toda una cascada, ¿no? Que en Fórmula 1 no se animan a hacer cambios muy grandes, porque si no los autos se hacen lentos, y hubo un año que los Fórmula GP2 podían haber clasificado en la última fila de Fórmula 1. O sea que eso digamos, hace que sea muy difícil cambiar los reglamentos. Tiene que ser, digamos, revolucionario en toda la escalera del automovilismo. Le Mans tiene el mismo problema con el LMP1 y el LMP2, ¿no? Cuando los LMP1 se hacen muy rápido, lo empiezan a hacer más lento, y con el reglamento nuevo que iban a poner este año, el problema era que los LMP1 iban a tener la misma velocidad en el LMP2. Entonces tuvieron que sacarle potencia y carga aerodinámica al LMP2 para seguir teniendo una categoría máxima. O sea que ese es el problema que tienen ahora. Ahora, después del tema con el coronavirus, el mundo va a ser distinto, y el mundo de la Fórmula 1 también va a ser. O sea, va a cambiar. Bueno, y yo por último te querría preguntar por tu actualidad, Sergio. ¿En qué estás trabajando ahora? O desde que te desligaste un poco de la Fórmula 1, ¿en qué proyectos estás con la empresa? Bueno, estoy como asesor de un proyecto de colectivo eléctrico. Yo hace 10 años que estoy trabajando en desarrollo de vehículos eléctricos, y hace 4 años, del 2016, que estamos desarrollando un colectivo eléctrico que justamente va a ver la luz por primera vez en Buenos Aires, si Dios quiere, a fin de año. Y también, bueno, sigo con la otra empresa que soy socio de aerodinámica, y tenemos varios proyectos muy interesantes. Pero todo bueno, vinculado a energías alternativas, vehículos eléctricos y todo eso. Bueno, yo no sé si alguien querrá hacerle alguna pregunta. Yo creo que hemos hecho todo el derrotero por tu carrera en la Fórmula 1 y la previa en Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 2 Nacional. Y para los que no estaban cuando empezó la charla, voy a contar de nuevo el cuento que cuando estuvimos en el Festival of Speed, caminábamos con Sergio, Gabriel de Merville y Pablo Cangini, y cada 3 metros te para alguien para saludarlo a Sergio, para felicitarlo o para pedirle que cuente algo. Así que eso habla de la popularidad que él tiene en lo que es la máxima categoría, ¿no? La máxima expresión del automovilismo, que es la Fórmula 1. Así que, Sergio, yo te agradezco esta charla. Creo que ha sido fantástico para mí, para todos los que han estado escuchando. Bueno, muchas gracias, Leo, y gracias por la oportunidad, y es un placer poder participar de una charla de vuestro club, ¿no? Que espero poder visitarlos cuando podamos viajar de nuevo. Sergio, vos sabés que nosotros nos juntamos todos los lunes a la noche a cenar en el club. Habitualmente tenemos gente que nos visita, que viene a cenar con nosotros. La verdad que sería un gran placer cuando podamos volver a viajar y puedas venir a Buenos Aires, que nos acompañes a un lunes a la noche en el club. Maravillosa la charla, gracias por entretenernos, por ilustrarnos. Muy bueno, Lau, la verdad que la combinación con las fotos estuvo muy buena.
Así que bueno, esperamos, felicitaciones Sergio, esperamos poder verte pronto y tenerte en el club, poder agasajarte como te mereces. Bueno, muchas gracias, Damián. Va a ser un gusto poder estar y con muchos amigos que, digamos, me he venido haciendo los últimos años. Bueno, gracias a todos los que participaron. Un abrazo, Sergio, muchas gracias, ha sido un placer. Un placer, gracias a todos y bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, y el lunes que viene tenemos programada otra que ya la iremos comunicando por los medios habituales. Así que saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.